En este video te voy a hablar de las 5 cosas que debes de saber para jugar Axie Infinity y que te aseguro te ayudarán a mantenerte por encima de las 800 copas sin importar el equipo que tengas. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ok, este concepto, aunque parece muy básico, es muy importante que lo dominemos a la perfección. Si tú eres muy nuevo, hay 4 valores que debemos de aprender dentro de las cartas. El primero de ellos es el coste de energía que tiene cada carta, que puede ir de 0 a 2. El segundo valor es el ataque, que es cuánto daño vamos a infligir a nuestro oponente. Y aunque aquí nos dice que es un daño de 115, esto no siempre es así, ya que depende el tipo de Axie que use esta carta y a qué tipo de Axie estemos atacando, este valor puede disminuir o puede aumentar. Ya que por ejemplo, si tú atacas con cartas de planta o de reptil, algún Axie que sea por ejemplo pájaro, acuático o down, el daño se incrementará en un 15%. Y si además de eso lanzas una carta de planta con un Axie tipo planta, tendrás una bonificación del 10% extra. Pero si por el contrario con ese mismo Axie atacas a otro de clase bestia, bicho o mech, vas a causarle un 15% menos de daño. Por lo tanto, el daño jamás es fijo. Entonces aprender este pequeño triángulo de daños es bastante importante, por lo cual te sugiero que lo memorices, ya que te ayudará a planear mejor tu estrategia y que aprendas contra qué Axies tienes ventaja y contra cuáles una desventaja. Como por ejemplo, aquí en esta partida me estoy enfrentando en el front line contra un Axie tipo planta. De los 3 Axies que yo tengo, uno de ellos tiene carta de bestia, que es este, el cual tiene una ventaja clara sobre el Axie del frente. Por lo tanto, la mejor opción para poder matar a este tanque es usando al Axie que tiene una ventaja sobre él. Si por el contrario yo decidiera atacarlo con alguno de mis otros 2 Axies, te darías cuenta que el daño que le haces es mucho menor y vas a requerir de más cartas y más energía para poder matarlo. Después tenemos el escudo, que representa la cantidad de daño que podemos absorber antes de que ataquen directamente a nuestros puntos de vida. Y por último tenemos el efecto de la carta, y este punto en verdad es muy importante, ya que existen cartas en las cuales para que su efecto se cumpla necesitan de alguna condición específica, ya sea que alguno de tus otros Axies tenga una carta igual, que tal vez la lances primero o que la combines con otras cartas de tu mismo Axie. Pero recordemos que esto es una guía básica y hay que quedarnos con estos conceptos generales. Esto es muy importante, ya que a la hora de jugar no solo es tirar cartas por tirarlas, sino que tenemos que aprender a utilizar nuestros recursos, ya que muchas de las veces eso es lo que define una partida. En el punto anterior te hablé de conocer los recursos que tienen las cartas, pero ahora es importante que memorices algunos números. Me refiero al daño que causa tu Axie de acuerdo a qué tipo de enemigo está atacando. Para esto vamos a necesitar de algo muy sencillo, lo puedes anotar en un papel o como yo en este ejemplo que lo hice con Excel solamente para este video, en el cual estoy apuntando las estadísticas de este Axie que estás viendo ahora. Aquí están las cartas que lo componen, que son las que tengo anotadas de este lado, y lo tengo dividido por los bloques que vimos antes, que son estos. De esta forma, cuando te toque pelear contra un planta, reptil o 2, cada vez que lances una carta, ve anotando cuánto daño realmente le está haciendo. Lo mismo vas a hacer cuando pelees contra un pez, un ave o un down, y lo mismo con el tercer bloque. Ahora, estos valores es muy importante que los memorices. Realmente no son tantos y solo son 3 Axies los que tienes que memorizar, pero en verdad te ayudarán demasiado a calcular el daño. Y no solo eso, si tienes algún combo en específico, que ya sepas cuánto daño va a ser el total de ese combo de acuerdo al tipo de Axie que estés atacando. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí estoy usando este Axie en contra de una planta, entonces ya me voy a ubicar en esta gráfica de este lado y estoy usando la carta de Rise, la cual debe de causarle un daño de 94, después Dual Blade, la cual causa 151 y por último Ronin 160. De esta forma le pongo play, podemos ver 94, es correcto, 151 y por último 160. De esa forma yo no tengo que estar adivinando cuánto daño en promedio le puedo hacer, simplemente con saber qué tipo de Axie voy a atacar, yo ya tengo de memoria el daño que le va a hacer y ya voy a saber cuántas cartas utilizar, ya que muchas de las veces malgastamos nuestro recurso por no saber exactamente el daño que vamos a aplicar. Obviamente hay otros factores como el hecho de que él se ponga el escudo, cuánto escudo se puede poner, entre otras cosas. Pero en verdad aprender estos valores de tus 3 Axies es fundamental y aunque parece un poco complicado aprender tantos números, con la práctica se te va a ir haciendo cada día mucho más fácil. Este muchacho me llena de orgullo.
Ok, este sin duda es de los puntos más importantes al momento de jugar, pero cuando vamos empezando en el juego a veces se convierte en un dolor de cabeza. Lo fundamental es aprender que todos iniciamos el juego con 3 energías y 6 cartas. Existen muchas formas de aprender a contar energías. Hay quienes utilizan los dedos de las manos, algún tipo de semillas, llevan el conteo en una libreta o incluso se lleva alguna página externa para llevar el conteo, como esta que está aquí. Para los que no saben cómo funciona esta herramienta, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Él inició con 3 energías al igual que yo, pero en su primer turno está usando 3 cartas. Entonces de esta forma yo voy a descartar las 3 cartas que él está usando, 1, 2, 3, pero al mismo tiempo esa última carta le generó 1 de energía, entonces le sumamos 1 y como podemos ver justamente termina la ronda con 1 de energía. Le doy clic en este botón de siguiente ronda y automáticamente me dice que en la ronda número 2 él va a tener 3 de energía y justamente aquí abajo nos marca los mismos 3 de energía. Aunque estas herramientas son muy efectivas, también afectan la habilidad del jugador, ya que te hacen depender de una herramienta y no te ayuda a desarrollar la habilidad de contar energías. Aún así, si deseas utilizar una herramienta como esta, te la voy a dejar en la descripción, pero también te voy a enseñar el método que yo utilicé para aprender a contar energías en una semana, que aunque es un método un poco fastidioso al principio, créeme que te ayuda bastante y es hacerlo de manera mental. Cuando yo tenía alguna partida, los primeros 3 o 4 turnos, llevar el conteo mental no me era tan difícil, pero de repente me concentraba más en la estrategia, en qué momentos atacar, que ya no sabía o me perdía en cuántas energías tenía mi oponente y no tenía forma de saber si llevaba el conteo correcto o ya me había perdido. Por lo tanto, la forma más efectiva para aprender a memorizar las energías no es mientras estás en una partida, sino la oportunidad que nos da el juego de ver las repeticiones, ya que ahí podrás comprobar si tu conteo de energías es correcto o no. De esa forma yo lo que hacía era cuando veía la repetición no miraba el número de energías que muestra aquí en el lado derecho, simplemente veía las cartas que se jugaban, dejaba pasar unos 3 turnos y después comprobaba si había contado correctamente las energías o me había perdido en alguna. Vamos a ver el ejemplo. Tiene 3, aquí ha gastado sus 3 cartas, entonces debería de tener 0 porque ninguna de ellas fue de generación de energía y eso me indica que en el próximo turno él va a tener 2. Él solo tiene 2. Ahora, esas 2 que él tenía, como no jugó, yo le lancé 2 cartas que descartan energía, entonces le robo una, le queda una, le destruyo otra, se queda nuevamente en 0 y en ese turno nuevamente vuelve a tener 2. Él gasta la primera, gasta la segunda y ahora no tiene energía, por lo que en el próximo turno nuevamente vuelve a tener 2. Si yo le pongo pausa, ahí es donde yo volteo después de que pasaron 2 turnos más, volteas a comprobar que realmente tenga las 2 que tú decías. Si te confundes, vuelves a repetir la partida y haces este ejercicio constantemente y te garantizo que en una semana aprendes a contar energías sí o sí. Algo importante dentro de Axie Infinity es que trabajes con objetivos a corto plazo y uno de los primeros sin duda debería de ser aprender a contar energías, pero no solo las energías, sino que también las cartas. Y hay varias formas también de hacer esto, pero quiero dedicar un video más adelante enfocado justamente a este tema. Por ahora solamente vamos a entrar a las partes básicas, ya que este es un tutorial para principiantes. Y para poder entender mejor ese concepto, vamos a regresar a esta pantalla en la cual nos muestra un Axie y cómo es que están distribuidas sus cartas dentro del mazo. Cada Axie tiene 4 tipos de cartas, que son de la boca, la cola, el cuerno y la espalda. Y en el mazo se van a agregar siempre 2 cartas de cada parte del cuerpo, por lo que nuestro mazo está conformado de 24 cartas, de las cuales son 8 de cada Axie. Esto es fundamental porque vamos a entender que tanto nosotros como nuestro oponente solo tiene 2 cartas de cada parte del cuerpo y muchas de las veces tienes que aprender cuándo es que ya las usaron para saber cuáles son las cartas que le sobran. Imaginemos un escenario muy clásico. Estás luchando contra una planta que tiene Pumpkin, es una de las cartas de defensa más usadas. Si tú dentro del juego ves que él lanzó una segunda carta de Pumpkin, eso te da la seguridad de que en el siguiente turno ya no tiene más cartas de Pumpkin, por lo cual tú puedes atacarlo libremente y de esa forma estarás aprovechando mejor los recursos de tus cartas. Entonces por el momento quédate solamente con este concepto, así que también aprender esto es fundamental. Este punto es muy importante ya que te ayudará a administrar de mejor manera tus recursos, saber cuándo utilizarlos y cuándo debes esperar. Una de las cosas que mucha gente tiene como regla es el primer turno saltarlo, y esto realmente es una muy buena decisión dependiendo contra qué tipo de composición nos estemos enfrentando, pero sin duda es una gran opción. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que cuando iniciamos una partida solamente tenemos 3 energías y con 3 energías es muy difícil que el enemigo pueda matar alguno de nuestros Axies, y además si usamos algunas cartas
cartas, el enemigo sabrá cuáles estamos usando y cuáles nos quedan. Entonces le estaremos dando información y nosotros no conoceremos nada de nuestro oponente. Como por ejemplo aquí en esta partida, él decide atacar en turno 1 y como veo está usando 2 venenos y un Dual Blade con el Axii en medio, por lo que yo tengo la seguridad de que en próximos turnos él no va a tener ningún veneno con este Axii y le queda solamente un Dual Blade. Además de eso ha usado un Sirius para robarme energía y un Leaf Bug. Si te das cuenta, está el round 2 y yo con esto ya tengo suficiente información de mi enemigo para saber los recursos que él tiene y qué es lo que yo puedo hacer. En esta partida tenemos una situación muy particular en la cual yo tengo 3 energías, pero tengo mi pez del frente stuneado y además de eso ataca en tercer lugar. Y además de eso estoy peleando contra un Terminator, el cual si lo ataco muy probablemente se ponga el sticky para stunearme, por lo cual voy a perder una carta. Entonces en esta situación lo mejor es pasar a que él me ataque, aunque esto llegara a representar sacrificar a mi Axii del frente, pero en el siguiente turno voy a tener 5 energías, podrá hacer un combo de 4 cartas con el que seguramente lo podré matar y si él no me mata, podré utilizar de esas 5 energías, 2 con mi Axii del frente para romper el escudo y después entrar el combo completo con mi Axii de atrás que tiene cartas de bestia y que me daría la partida. Como podemos ver aquí, yo no hice nada, dejé que él me atacara porque justamente se puso el sticky buscando que yo le rompiera ese escudo para stunearme y ahora sí, aquí ya tengo para hacer mi combo, justo como lo dije, utilizo el primer Axii o el Axii del frente para asegurarme que le voy a romper el escudo y después este combo le entre directamente a sus puntos de vida, aunque mi pez se stune. Entonces lo ataco, bueno, me genero una energía más por cualquier caso de emergencia, me stuneo y después ya el combo le entra directamente. Si yo en ese turno anterior hubiera decidido atacar, lo que estaría haciendo es complicar la partida. Entonces hay que aprender como regla general, a veces la mejor jugada es no hacer nada. Al momento de que nosotros creamos nuestro equipo, el juego nos permite configurar formaciones diferentes, las cuales también van a influir en el modo de batalla y que en algunos casos nos pueden hacer ganar o perder alguna partida. Por lo tanto, también este punto es muy importante. Hay diferentes formaciones, vamos a verlas. Voy a elegir 3 Axies aleatorios simplemente para hacer una formación. Elegimos este y elegimos, no sé, este. Y nosotros podemos seleccionar dónde queremos que vaya acomodado. Una formación clásica es simplemente los 3 Axies al centro. Si tú tienes esta formación, tienes que entender que el oponente va a atacar en ese orden, siempre del frente hacia atrás. Por lo cual el primer Axie en morir va a ser el que está al frente, después va a morir el del medio y el Axie de atrás es el que tendrá que ganar las partidas muchas veces. Ya más adelante voy a hacer un video en el cual te voy a enseñar cómo armar un equipo y qué es lo que debe de contener tanto el Axie que tenemos al frente, en medio y atrás para que cumplan su función lo mejor posible. Hay otro tipo de formaciones como por ejemplo donde tenemos 2 frentes y un Axie atrás. Esta formación es bastante interesante, sobre todo cuando tenemos Axies de este tipo que son los doble anémona, ya que si el oponente tiene una formación en el cual tenga algún Axie en el centro, ese Axie a veces va a atacar hacia abajo y a veces va a atacar arriba. De esa forma distribuimos el daño entre los Axies del frente, como por ejemplo aquí en mi equipo yo tengo la formación de los 2 peces con doble anémona al frente y el Axie de mi oponente está en el centro, tiene las mismas probabilidades de atacar tanto arriba como abajo. Entonces aquí va a depender un poco de la suerte. Por ejemplo, si aquí él me ataca con este combo al Axie de arriba, está muerto, pero con la formación y la suerte atacó al de abajo. De esa forma sobreviven ambos Axies y estoy distribuyendo mejor el daño entre ellos. Obviamente esto ya va a depender de la estrategia, del tipo de equipo que tengas, entre otros factores. Otra formación que funciona muchísimo es poner un Axie al frente y poner 2 Axies arriba y atrás, justamente para luchar contra composiciones con la formación anterior. Si estás por ejemplo contra un doble anémona, sabes que tus 2 Axies que estén arriba van a atacar directamente a la anémona que se encuentra arriba y de esa forma no distribuyes el daño entre sus 2 Axies. Ahora una formación contraria sería tener un Axie de frontline y tener 2 Axies atrás. Y la mecánica funciona exactamente igual. La idea es que tus Axies de atrás distribuyan el daño y es más difícil de que lleguen a morir, pero cada formación siempre tiene su contra, así es que va a depender mucho del formato de tu equipo. Si tú tienes un equipo estándar, yo te recomendaría muchísimo la formación de 1 al frente y 2 arriba o abajo. Ya si tienes un equipo más específico como el que yo estoy usando, que es de doble anémona, sí te recomendaría la formación de los 2 peces al frente, 1 arriba y 1 abajo. Si
no te quieres complicar la vida, simplemente trabaja con la formación en línea, aunque si te llegas a encontrar con equipos en los cuales tengan un Axi arriba y uno abajo, tienes que entender que muchas de las veces vas a querer que tus Axis ataquen el de arriba y van a atacar al de abajo. Y eso a veces llega a frustrar. Eso a mí me pasó cuando iba iniciando. Por lo tanto, yo de inicio siempre opté por la formación de esta forma. La mejor manera de ganar una partida es conocer a tu enemigo. ¿Cómo lo conocemos? Pues a través de las cartas que poseen, y por eso siempre al inicio de una partida lo primero que debemos hacer es dar clic en el Axi para ver qué cartas lo componen. Cuando vamos iniciando esto es muy importante, aunque ya con el paso del tiempo simplemente de ver los Axis ya sabes qué partes tienen, pero aún así es bueno entrar a ellos para ver sus estadísticas como la velocidad, la skill o la moral que tienen, ya que también eso es importante, pero sobre todo conocer las cartas que tiene para saber el coste de energía que está usando, como por ejemplo esta carta es de coste 0, saber los efectos que tienen, como esta que por ejemplo combinado con otra carta nos roba 1 de energía. Siempre que ingrese una partida da clic en los Axis, analiza qué tipo de cartas tienen, contra cuáles eres débil, cuáles son sus efectos y cuál es su coste de energía. Yo sé que esto al principio puede ser muy complicado porque son bastantes cartas, pero no te preocupes, ya que para eso justamente estoy haciendo una guía con todas las cartas de Axie Infinity traducidas al español y además con un archivo de descarga donde las vas a poder tener en formato PNG y ya recortadas, y esa playlist te la voy a dejar en la descripción de este video para que las estudies y las aprendas. Y ahora, como un pequeño consejo extra, es entender que la habilidad es algo que se va desarrollando, así que no te preocupes si vas iniciando y estás bajando de copas, es muy normal, a todos nos ha pasado, pero te aseguro que si sigues estos consejos le irás sacando cada vez mayor provecho a tu equipo, comenzarás a entender la mecánica del juego, aprender a predecir las jugadas de tu oponente, saber cuándo atacar, cuándo no atacar, saber cuántas energías tiene, qué cartas ya usó, qué cartas no ha usado, pero sobre todo y lo más importante es entender que Axie Infinity es un juego por lo cual tenemos que aprender a disfrutarlo. Sé que a veces hay partidas en las que nos molestamos porque sale algún crítico que no debería de haber salido y nos arruinó la partida, pero gradualmente haremos que nuestra habilidad vaya superando a nuestra suerte y seremos más competentes dentro de este juego. Así es que yo espero que estos pequeños consejos te sean de ayuda. No hay muchas cosas más por abarcar en este tema, pero si veo que este formato de video les gusta, voy a seguir haciendo más consejos, tal vez realice algunos videos de coaching, más armados de equipo y todo lo que ustedes me pidan. Así es que yo los veo en un próximo video. Cambio y fuera.